llevo más de 15 años siendo parte de este ecosistema, siendo parte de diferentes instituciones, y es la primera vez que estoy hablando en la plenaria del CUBE. Entonces para mí es como un hito muy bacano. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a Ruta N también por permitirme. Yo estoy recién reincorporado a Ruta N. Yo hace 6 años salí de la institución, hacía parte del equipo y fui a hacer un ejercicio privado en una startup de tecnología o en una empresa de tecnología, y este mes me reincorporo al equipo desde la subdirección de excelencia y sostenibilidad, y cuento esta anécdota o este tema porque parte de la invitación que me hicieron a mí, o cuando me hacen la invitación de venga para que empecemos a trabajar en repotenciar algunos ejercicios que venimos haciendo como ecosistema, yo en la cabeza tenía el tema de que, bueno, hay trabajo por hacer, bacana la invitación que me están haciendo, me siento honrado de que me inviten a trabajar en este ejercicio, hay muchas oportunidades para trabajar, pero también tenemos con qué sacar adelante muchas cosas que queremos como territorio y que se están visualizando. Y cuando leí este informe, que es el reporte de unos estudios que se hicieron en los 2 últimos años por esta comunidad que se llama GIAL, cuando leí estos reportes me daba cuenta de eso que yo había pensado, cómo lo refleja este estudio, cómo empieza a reflejar un ejercicio de creación de confianza o de la necesidad de empezar a trabajar colaborativamente, pero que también somos un ecosistema lleno de capacidades. Entonces les voy a contar un poco en este espacio en qué consisten los resultados o cuáles son los resultados que este informe que construye esta comunidad que se llama GIAL, que es una comunidad de aprendizaje de ciudades, de ecosistemas inteligentes, como ellos lo llaman, para América Latina, que hace unos ejercicios muy, digamos, sustentados en un ejercicio académico que viene adelantando el PRODEM desde hace varios años. PRODEM es un ejercicio, un grupo de investigación que estudia temas de ecosistemas de innovación y emprendimiento, cómo ellos plantean un mecanismo de medición y de comparación entre ciudades de América Latina, de ecosistemas que se vienen vinculando, nos venimos vinculando en este ejercicio. Entonces esta comunidad de aprendizajes a la fecha cuenta con 140 actores de 59 organizaciones de 25 ciudades de América Latina. De Colombia, para tener la referencia, están Barranquilla, está Bogotá, está Manizales, está Cali y estamos nosotros. La idea es que todos nos medimos a la par, todos usamos la misma metodología, la misma encuesta, y eso nos sirve para hallar cosas, para identificar algunos elementos de trabajo, pero también nos sirve para empezarnos a comparar o empezar a identificar buenas prácticas o prácticas replicables en otros territorios. ¿Cuál es el objetivo entonces? Medir, monitorear y comparar y aportar, y creo yo que aquí está el insight importante de este espacio, y es aportar en la construcción de agendas colectivas de trabajo para la potenciación del ecosistema. La metodología que ellos utilizan es la creación de una comunidad de aprendizaje donde están estos actores, pero también la conformación en cada ecosistema de algo que ellos llaman el PASE, que es el panel de actores claves del ecosistema. Para la ciudad de Medellín, ese panel de actores consiste de 40 personas, básicamente, que representan emprendimientos en diferentes etapas de madurez. La mitad de esos 40 hacen parte de esos emprendimientos y la otra mitad actores del ecosistema, entendidos como las instituciones académicas, las entidades de interfaz, los grandes corporativos, entre otros. A ese panel de actores le entregan una encuesta, que es una encuesta estructurada, que para el caso de los resultados del 2024, algunos, probablemente los que estamos aquí, nos llegó la encuesta para diligenciarla entre junio y agosto aproximadamente. Yo fui, como empresario, una de las personas que recibió esa encuesta para ser diligenciada. Esos resultados de la encuesta son consolidados, son analizados y a la final se construye un reporte que fue entregado para nosotros esta semana. Esta semana nos entregaron los resultados, nos dijeron aquí está el reporte, ya definitivo, ya evaluado, ya con los análisis y los comparativos, incluso pues fue retroalimentado por algunos actores del ecosistema. Y ese reporte pues básicamente lo que analiza o lo que busca esa encuesta es identificar en 3 ejes fundamentales del modelo que propone el GIAL, que son el capital humano y sus formadores, las fuentes de oportunidades y los factores visibilizadores, el estado en el que se encuentra este ecosistema de cara a su consolidación. Y por último, ellos hacen un ejercicio en donde este análisis lo dividen como en 2 componentes. Un primer componente lo llaman las condiciones que tiene ese ecosistema para de alguna manera promover e impactar el emprendimiento y la innovación,
Ellos hablan de eso, de cómo surge ese ecosistema y cómo se va consolidando. Y el otro índice son los progresos, o el otro elemento, como lo viven, son los progresos, y es que comienzan a analizar qué ha pasado en los últimos años, incluso ese es su mecanismo de consulta, qué ha pasado en los últimos años, en los últimos 2 años, frente a estos temas como tal que preguntan ahí. Entonces aquí tenemos 2 ejercicios de medición. Yo lo que les voy a mostrar aquí es un poco las conclusiones de esos 2 ejercicios. Los reportes están abiertos, la idea es que nosotros los vamos a publicar para que también eso permita abrir una conversación. El reporte del 2023 es sobre las condiciones y el del 2024 sobre los progresos. Entonces, un poco como los hallazgos que se ve ahí, esto pues no se ve muy bien, igual está en los informes, pero lo pongo para que se vea el comparativo de los territorios que hacemos parte de esta medición. En el reporte del 2023, en la medición de las condiciones para el emprendimiento y la innovación, tuvimos una votación o un resultado de 62 puntos sobre 100 que se mide el ejercicio. Cuando ya nos comparamos entre las otras ciudades, pues aparecemos en el 6º lugar, con mediciones muy parecidas a los líderes. Los líderes tienen 63 puntos y hay otros que tienen 62 entre las 25 ciudades. Como conclusión inicial, es uno de los ecosistemas líderes en América Latina frente a estos mecanismos de medición. Y si nos vemos, ahí nos comparamos con ciudades reconocidas en el tema, Sao Paulo, Monterrey, Manizales, pues que aparece aquí, Bogotá, Santiago de Chile, etcétera. Ecosistemas relativamente maduros en estos ejercicios y que algunos también tienen algunas prácticas, digamos, de relacionamiento y colaboración como ecosistemas. ¿Qué jalonó esta votación para nosotros? La jalonó la cultura emprendedora, ¿cierto? La medición que se hace sobre la cultura se detecta de que aquí hay una gran cultura emprendedora, los procesos y las capacidades alrededor de la innovación abierta, de las posibilidades que tienen las organizaciones y las capacidades que tienen las organizaciones de empezarse a involucrar con grupos de investigación o con startups para resolver sus problemas. Por eso creo que el CUE pasado o hace 2 CUEs veíamos aquí el caso de las startups Rienli y cómo ellas trabajaban en este tema. Y el capital social y las redes que se crean en el territorio que también permiten que se dé una cohesión y una continuidad de las conversaciones y de los trabajos colaborativos que se vienen trabajando. Pero también el reporte nos hablaba de unos aspectos rezagados. Nos decía, bueno, hay unos temas que le están jalonando a usted que no sea uno de los líderes o que no esté en una posición superior o en unos puntajes superiores, y es, 1, la capacidad de atraer talento para trabajar en las empresas locales. Sabemos que en Medellín llega mucha gente a trabajar en sus empresas, pero normalmente no es en las empresas locales, es en empresas de afuera. Y la capacidad de retener el talento. Ahí hay un hallazgo importante. Venga, que ahí hay elementos que pueden frenar estas condiciones para el emprendimiento en la ciudad. Los espacios de trabajo universidad-empresa salieron ahí como un ejercicio donde se decía, probablemente sí haya mecanismos y sí haya espacios de interacción universidad-empresa, pero tal vez no son suficientes. Entonces, necesitamos más relación entre las empresas y las universidades, más capacidad de transferencia de tecnología y conocimiento. Las fuentes de financiación público-privadas fueron un elemento altamente jalonador, pero para el rezago. Faltan más fuentes de financiación público-privadas, era el mensaje que nos estaba dando el ecosistema en ese momento. Y que la formación emprendedora en niveles medios tampoco era muy fuerte. Cuando hablamos de niveles medios hablamos del bachillerato, del colegio, entre otros, que ahí no se evidencia, por lo menos el estudio no mostró evidencias de que hubiesen elementos o capacidades fuertes en ese tema. Y eso fue lo que de alguna manera nos dio la puntuación de 62. Con ese resultado de las condiciones, nos medimos las 25 ciudades, aquí están las 25 ciudades, algunas se midieron en el 2024, porque entraron apenas en este año a ser parte de esta comunidad, entonces ellas les miden las condiciones, pero luego venía el ejercicio de medir los progresos, ¿cierto? Y ya para medir los progresos, entonces se le pregunta al ecosistema, ¿usted qué ha visto que ha pasado en estos últimos 2 años? ¿Cierto? Y esto que ha pasado, ¿qué es un elemento fuerte o que se ha visto rezagado como tal? Entonces, ¿qué nos muestra este hallazgo de los progresos que se midieron en este año, el 2024? Pues lo primero es que nuestra posición, nuestro puntaje son 58 puntos sobre 100, no es un puntaje alto comparado con los líderes, aquí los líderes están alrededor de 80, 79, que son Santiago de Chile y Montevideo. Nos pone en el lugar número 13 entre 14 ecosistemas, entonces ya es un mensaje como, bueno, al parecer no se progresó tanto, tienen muy buenas condiciones, pero en los 2 últimos años no se progresó tanto. Ese es el mensaje que da el ecosistema. ¿Y cuáles son los hallazgos que nos llevan a estos resultados?
Primero, de que hay una evidencia de progresos importantes en las empresas, los inversionistas y los emprendedores. Los vemos aquí arriba también. Cómo ellos jalonan de alguna manera el puntaje que teníamos, o el puntaje que obtuvimos. Eso quiere decir que las empresas han avanzado en procesos de innovación, ha llegado más inversionistas al territorio, se ha generado una dinámica inversionista de venture capital o de algún mecanismo de inversión, y los emprendedores también han empezado a generar unas dinámicas alternativas que tienen mucho sentido, y eso jalona un poco el ejercicio. Ahora, no se evidencian progresos, y estos son los tres que aparecen abajo, en los temas institucionales y de redes de colaboración, como que ahí no pasaron mayores cosas, la gobernanza y la articulación del ecosistema, y en el ejercicio de la presencia e influencia del gobierno dentro de la movilidad del ecosistema. Entonces, eso es claramente también un mensaje que envía el ecosistema a decir, bueno, no hemos visto por allá como mucho de lo que pasa, de pronto todos entendemos un poco las consecuencias, hubo un proceso de desconexión o de desarticulación en ese ejercicio y quedó reflejado en la medición. ¿Qué se evidencia también en el ejercicio? La necesidad de trabajar por mejorar la confianza y el trabajo público-privado. Esos son de los puntajes que más se afectan dentro del ejercicio. El ejercicio de confianza en una visión de futuro, confianza en un ejercicio articulado, confianza en un trabajo colaborativo. No hay evidencia de especialización en sectores clave, en sectores tecnológicos clave. Aquí este ejercicio hace una profundización en dos temas centrales que ahorita les hago el detalle, pero profundiza en el surgimiento y progreso en lo que refiere a empresas de base científica y tecnológica, qué tan preparado y qué está haciendo este ecosistema para abordar ese tipo de empresas, y en el emprendimiento femenino, también hace un énfasis y empieza a mirar qué pasa con el emprendimiento femenino en el territorio. Entonces, uno de los hallazgos es que no se evidencia una especialización en sectores estratégicos o sectores tecnológicos, para no llamarlo estratégicos, sectores tecnológicos clave, y no se percibe tampoco una agenda común o se entiende que hay una visión fragmentada del territorio. Entonces ahí hay ya unos llamados interesantes que se nos hace como ecosistema, que se nos invita a reflexionar y que se nos invita a trabajar. Aquí aparece un poco la medición, ellos midieron cerca de 30 variables, en donde ellos evalúan, aquí en verde se ven las relacionadas con emprendimiento, inversionistas, empresas, que eran las que jalonaban un poco el ejercicio, y acá abajo se ven las relacionadas con financiamiento público-privado, el gobierno, la participación y el impacto que tiene en el ejercicio. Las variables de inversión extralocal y emprendedores en nuevos roles representan una de las mayores evidencias en el progreso del ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ese mecanismo que ya se está dando, ese efecto derrame que se está dando con muchos emprendedores que ya entienden que pueden tener una dinámica de inversionista o de apoyo al emprendimiento, ¿cierto? Ya no se quedan solamente en el ejercicio de participo por convocatorias, participo en hackatones, sino yo ya soy un emprendedor que se está consolidando, ya soy una empresa en consolidación y como emprendedor puedo empezar a tener una dinámica también de apoyo y de inversión en este ecosistema. Eso fue altamente valorado. Y obviamente el ejercicio rezagado está en el acompañamiento público y en los nuevos programas y su efectividad a la hora de impactar el ecosistema como tal, que es lo que vemos en rojo en la parte de abajo. Ya cuando entramos a los temas de especialización o de énfasis del ecosistema, entonces empezamos a hablar de emprendimiento femenino. En emprendimiento femenino tuvimos un puntaje de 52 puntos, lo que nos ubica de primero, según la medición, entre el resto de los ecosistemas. En esta medición, digamos, los que ya midieron progresos no son los 25, sino 14 o 15 ecosistemas que ya midieron los progresos. Entonces nos ubica de primeros, pero también nos ubica en un punto medio, pero tampoco nos ubica como en los puntos de frontera. Y lo que dice es que, bueno, básicamente este ecosistema tiene cosas muy relevantes, tiene un gran grupo de mujeres que se están convirtiendo en referentes, mujeres emprendedoras, mujeres en cargos corporativos, mujeres en el gobierno, mujeres en diferentes entidades que están mostrando que, digamos, de alguna manera se puede dar un jalonamiento y puede existir la posibilidad de que esto se dé. Existen organizaciones y existen programas que tienen de alguna manera esa perspectiva de género, que tienen un enfoque a apoyar, que tienen un enfoque a quitar barreras al emprendimiento femenino específicamente, y que también el territorio tiene una vocación de crecimiento al respecto. Es decir, aquí creemos que eso tiene que ser mejor. Estamos convencidos de que tiene que ser mejor y estamos trabajando por eso. O sea, de que esos indicadores los tenemos que mejorar. Pero también nos dicen, bueno, ahí hay unos puntos que hay que trabajar y por los que se debe hacer un énfasis y trabajar en generación de oferta y de oportunidades al respecto.
Lo primero es que se manifiesta que las mujeres aún encuentran obstáculos para el relacionamiento dentro del ecosistema. No es tan común que se relacionen, no es tan común verlas visibles, no es tan común ver a muchas mujeres visibles. Lo segundo es que hay brechas en el financiamiento. Cuando se mira en qué sea la inversión frente a lo uno y lo otro, el emprendimiento femenino no resalta frente al emprendimiento liderado, digamos, principalmente por hombres. Y un reto gigante es la posición, o es la variable con menor puntuación, es que aún es muy difícil para las mujeres tener esa compatibilidad y hacer una asignación de tiempo para su emprendimiento que no compita o que no interfiera con su tiempo familiar. Ahí falta más apoyo y falta más soporte, es lo que nos está diciendo este informe. Y en el otro aspecto, que es el de las empresas de base científico y tecnológica, lo que estamos viendo aquí es, bueno, tenemos 37 puntos, no es un buen puntaje, estamos de séptimos entre 14, punto medio, el líder aparece aquí con 47 puntos, y el principal mensaje que nos dan en este ejercicio es que no se evidencia un apoyo especializado hacia las empresas de base científico y tecnológica. Es decir, que de alguna manera no hay una narrativa, no hay un enfoque, no hay una propuesta de valor hacia las empresas de base científica, lo que hoy venimos llamando las Deep Tech, ¿cierto? Si bien ya comienzan a tener cierta relevancia en el ecosistema, comienzan a tener una conversación, todavía no hay un enfoque, todavía no hay una oferta especializada. Bueno, hay avances, pero de alguna manera, digamos que uno de los puntos que se menciona aquí como un tema importante a trabajar es que todavía falta más ambiente general, ¿cierto? O sea, como que sí se está hablando, pero todavía esto no es la vocación, todavía esto es un ejercicio que este territorio tenga incorporado y que tenga claro de que por ahí va a ser una de sus fuentes o uno de sus mecanismos de emprendimiento. Hay carencia de oferta especializada y de programas públicos dirigidos a las empresas de base científico y tecnológica, y todavía la cultura de inversión privada no está muy alineada con este tipo de compañías. Recordemos que estas compañías son empresas que normalmente requieren inversión de largo aliento, que en ese largo aliento ellas tienen que validar muchos ejercicios, poderlos escalar, poderlos llevar, pasar del laboratorio a la empresa, y todavía la cultura de inversión, por lo menos privada, no se visualiza ahí en ese tipo de compañías, y ese es el mensaje que nos da este reporte. Entonces, como reflexiones finales, ya viendo estos estudios, lo primero es, aquí hay unos reportes interesantes, más que la comparación con otros territorios, que también tiene sentido y es muy interesante, nos permite ponernos unas líneas de medición bajo una metodología que ya viene siendo estudiada, viene siendo discutida, está alineada con Latinoamérica. Nosotros nos hemos medido mucho, pero nos hemos medido con escalas globales, esta es latinoamericana y es una comunidad de aprendizaje. Esa conversación queda abierta, y la invitación también de alguna manera es que la entendamos como una conversación de ecosistema. Ruta N es el articulador de este ejercicio, pero también es importante la participación de todos en esta. Cuando hablaba con el equipo del Centro de Pensamiento de Ruta N, que fue el que lideró este ejercicio, el equipo me decía, fue demasiado difícil conseguir la información de esta encuesta. Uno entiende, claro, es entendible que si nos llegaba un correo preguntándonos por una encuesta que nos tomaba media hora diligenciar, es una encuesta que viene de Ruta N, de pronto le decíamos como, de hecho a mí me pasó, a mí me llegaba la encuesta y me demoré un rato para poderla responder. Pero también aquí el mensaje es, esto nos sirve a todos, esto nos da evidencias a todos y esto nos ayuda a trabajar a todos en este ejercicio. Entonces, como que nos vinculemos, hagamos parte de este ejercicio, los que quieran hacer parte de la comunidad, los que quieran hacer parte de este panel de expertos, bienvenida a la conversación. En Ruta N de alguna manera tenemos un equipo abierto a conversar estas cosas, llamamos el Centro de Pensamiento, y el Centro de Pensamiento también tiene un observatorio CTI que está en esta conversación, estamos midiéndonos y estamos haciendo el ejercicio. Necesitamos la apertura y la confianza. Yo sé que eso es un proceso que hay que ganar, pero vamos a trabajar por ella. Lo segundo es que Ruta N está construyendo en estos momentos una oferta. En el CUBE pasado, nuestra directora Carolina Londoño presentaba la estrategia que tiene Ruta N ya aprobada, donde ya hay un propósito definido, hay unos lineamientos estratégicos, hay unos hitos que queremos lograr, hay unos objetivos definidos, y hoy estamos en el ejercicio de construcción de una oferta. Se está construyendo una oferta alrededor del venture capital, alrededor del financiamiento, alrededor de las capacidades empresariales, alrededor de la cultura, alrededor de la zona de tratamiento especial, que ahorita pues se va a hablar un poco sobre ella. Hay una oferta que está en construcción, pero esa oferta no debe ser solamente un
push de Ruta N hacia el ecosistema. Creo que tiene que haber una conversación interactiva con todos, en donde participemos y construyamos una oferta como Ruta N que le haga sentido al ecosistema y que magnifique el impacto que se necesita y las necesidades que tiene ese territorio. Es necesario, o por lo menos el informe lo invita a hacer, sofisticar y especializar tanto la oferta para empresas de base científica y tecnológica, empezar a profundizar en esos temas Deep Tech, empezar a darle fuerza a eso, y al emprendimiento femenino. Claramente somos, o probablemente, el referente en estos momentos a nivel latinoamericano y tenemos una gran oportunidad de trabajar ahí. Y lo más importante es que nos dice el informe, estamos convencidos de que tenemos que trabajar. Y por último, Medellín cuenta con un ecosistema que está a la par de los ecosistemas líderes en América Latina, ¿cierto? Si bien este reporte del 2024 nos pone puntos rojos sobre los cuales tenemos que estar mirando y trabajando, el mensaje es, tenemos capacidades con qué hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces la idea es que nos empecemos a juntar y empecemos a trabajar en sentido de lo que necesita el ecosistema y lo que necesitamos como tal. Trabajar en esos aspectos rezagados. Muchas gracias por el espacio, creo que cumplí con el tiempo que me estaban pidiendo que cumpliera. Aquí está mi información de contacto por si quieren abrir la conversación, bienvenida a la conversación, nos encanta empezar a retomar estos ejercicios. Mi retorno, digamos, o mi reincorporación a la Ruta N, yo la veo como ese ejercicio en el que yo estoy confiando de que se pueden hacer cosas y empecemos también a confiar en esto. Y el centro de pensamiento también, aquí están los contactos de Jessica y Andrés para ampliar la conversación al respecto.